Joven se convierte en héroe al pilotear un avión y salvar 173 vidas. Tenía apenas 17 años cuando cruzó el umbral de esa cabina. 173 almas pendían de sus decisiones. Lo que aconteció en las horas siguientes no solo alteró el curso de su vida para siempre, sino que demostró al mundo entero que el verdadero heroísmo no entiende de edad. Alejandro Morales tenía 17 años, y cada madrugada, a las 4 en punto, su jornada comenzaba con el eco solitario de sus pasos en los baños del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Con su uniforme azul, ya descolorido por el uso, y una escoba como única compañera, recorría los pasillos desiertos mientras los primeros vuelos del día despertaban perezosamente en la pista. Pero mientras sus manos limpiaban el suelo, sus ojos estaban fijos en los ventanales, perdidos en la contemplación de aquellos gigantescos pájaros de metal que desafiaban las leyes de la gravedad con una gracia majestuosa. Alejandro. Deja de soñar despierto y termina el sector B, le ladraba su supervisor, don Carlos, un hombre avinagrado por 30 años anclado en el mismo puesto. Los aviones no son para gente como nosotros. Pero Alejandro no podía evitarlo. Desde niño, había sentido un vínculo inexplicable con el cielo, una atracción magnética hacia la aviación. Vivía con su abuela, Esperanza, en una modesta casa de ladrillo visto en Ciudad Bolívar, uno de los barrios más humildes que trepan por las montañas de Bogotá. Su madre había fallecido cuando él tenía 12 años, víctima de una enfermedad cuyo tratamiento jamás pudieron costear. Su padre, una sombra ausente en su vida, nunca había estado presente. La abuela Esperanza se dejaba la piel vendiendo arepas en una esquina para que él pudiera terminar sus estudios, pero el dinero, escurridizo, apenas alcanzaba para lo más esencial. Mi nieto va a ser alguien importante, repetía ella como un mantra a sus vecinas mientras amasaba el maíz en la penumbra del amanecer. Ese muchacho tiene algo especial. Lo sé en el alma. Alejandro había culminado el bachillerato con las calificaciones más altas de su promoción, pero la universidad era una cima inalcanzable. La carrera de piloto en Colombia costaba una fortuna, más dinero del que su familia podría ver en toda una vida de trabajo incansable. Así que aceptó el empleo de limpieza en el aeropuerto, no solo por el magro salario, sino porque le permitía estar, aunque fuera desde la distancia, cerca de sus sueños. Durante sus descansos, se refugiaba detrás de los contenedores de basura cercanos a los hangares, rebuscando tesoros desechados, manuales de aviación obsoletos, revistas especializadas, cualquier fragmento de información que pudiera acercarlo al cielo. Se había aprendido de memoria las especificaciones técnicas del Boeing 737. Conocía los procedimientos de emergencia con una precisión que habría avergonzado a muchos pilotos en activo. Había estudiado mapas de rutas aéreas hasta el punto de poder navegar mentalmente por todo el continente sudamericano. ¿Qué haces ahí, muchacho?, le preguntó una tarde el capitán Eduardo Suárez, un piloto veterano de Avianca que lo había observado leyendo un complejo manual técnico durante su hora de almuerzo. Alejandro se sobresaltó, esperando la reprimenda por merodear donde no debía. Perdón, capitán. Solo estaba estudiando. Eduardo examinó el manual que sostenía en las manos. Trataba sobre los sistemas hidráulicos de las aeronaves, una lectura de todo menos ligera. ¿Entiendes lo que lees ahí? Sí, señor. Los sistemas hidráulicos son cruciales para el control de la aeronave. Si fallan, el piloto debe recurrir a los controles manuales de respaldo, aunque la fuerza necesaria para operarlos es considerablemente mayor. Eduardo levantó una ceja, asombrado por la precisión técnica que brotaba de los labios de un joven limpiador. ¿Cómo aprendiste eso? Leo todo lo que cae en mis manos sobre aviación. Quiero ser piloto algún día. Eduardo estudió al joven que tenía delante. Vio en sus ojos una intensidad, una determinación ardiente que le recordó a sí mismo en sus días de aspirante. ¿Sabes cuánto cuesta la carrera de piloto comercial? 200 millones de pesos, respondió Alejandro sin dudar. He preguntado en todas las escuelas. ¿Y cómo piensas conseguir ese dinero?
Alejandro bajó la mirada. No lo sé. Pero no pienso renunciar. Algo se conmovió en el pecho de Eduardo. Recordó sus propios sueños de juventud, cuando él también era un muchacho de origen humilde con aspiraciones que rozaban el cielo. La diferencia era que él había tenido la fortuna de encontrar una beca. ¿Qué tal si te enseño algunas cosas?, le propuso. Sin ningún compromiso. Solo para ver hasta dónde llega tu seriedad. Los ojos de Alejandro se iluminaron como las luces de una pista de aterrizaje. ¿De verdad, capitán? Todos los martes y jueves, después de tu turno. Pero con una condición, esto queda entre nosotros. No quiero que nadie piense que estoy perdiendo el tiempo. A partir de aquella tarde, la vida de Alejandro dio un vuelco. 2 veces por semana, tras colgar su uniforme de limpieza, se reunía en secreto con el capitán Suárez en una oficina vacía del aeropuerto. Eduardo le enseñaba todo: meteorología, navegación, comunicaciones, procedimientos de emergencia. Alejandro absorbía cada palabra como una esponja reseca. Jamás he visto a nadie aprender con tanta rapidez, le confesó Eduardo a su esposa una noche. Ese muchacho tiene un talento innato que no he visto en 20 años de carrera. Después de 3 meses de lecciones teóricas, Eduardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Alejandro, mañana vienes conmigo al simulador. ¿Al simulador? Pero, capitán, yo no soy piloto. ¿No se meterá en problemas? Tú déjame eso a mí. Quiero ver cómo te desenvuelves con los controles. El simulador de vuelo de Avianca era una réplica exacta de la cabina de un Boeing 737. Cuando Alejandro se sentó en el asiento del piloto por primera vez, sintió como si hubiera regresado a casa. Sus manos se deslizaron instintivamente hacia los mandos, como si los hubieran manejado toda su vida. Muy bien, dijo Eduardo, sentándose en el asiento del copiloto. Haremos un vuelo básico de Bogotá a Cali. Solo sigue mis instrucciones. Lo que ocurrió a continuación dejó a Eduardo sin palabras. Alejandro no solo siguió las instrucciones, sino que anticipó muchas de ellas. Su manejo de la aeronave era fluido, natural, como si llevara años volando. Ejecutó el despegue con una precisión impecable, gestionó la navegación sin un solo error y realizó un aterrizaje que muchos pilotos con licencia habrían envidiado. ¿Cómo demonios has hecho eso?, preguntó Eduardo, mirando los instrumentos que confirmaban un vuelo técnicamente perfecto. No lo sé, respondió Alejandro, sus manos aún temblando por la adrenalina. Se sintió natural. Eduardo guardó silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. En sus 20 años como instructor, nunca había visto un talento de ese calibre. Alejandro, ¿qué haces el próximo fin de semana? Trabajar, como siempre. No. Este fin de semana vienes a mi casa. Quiero que conozcas a mi esposa, y tenemos que hablar seriamente sobre tu futuro. Alejandro no comprendía el porqué de tanto interés, pero no iba a cuestionar la única oportunidad real que la vida le había ofrecido. Cuando llegó a la casa del capitán aquel sábado, sintió que entraba en otro universo. Era una casa amplia y confortable en el norte de Bogotá, con fotografías de aviones adornando las paredes y estanterías repletas de libros de aviación. Eduardo me ha hablado mucho de ti, le dijo Carmen, la esposa del capitán, mientras servía el almuerzo. Dice que tienes un don. Capitán, ¿puedo preguntarle por qué está haciendo todo esto por mí? Eduardo miró a su esposa, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Alejandro, hace 20 años, yo era exactamente como tú. Pobre, sin oportunidades, pero con un sueño que no me dejaba dormir. Un piloto veterano me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí. Ahora, es mi turno de devolver el favor. Pero yo no puedo pagarle las clases. No quiero tu dinero, muchacho. Quiero que aproveches tu talento. Quiero que demuestres que los sueños pueden hacerse realidad, sin importar de dónde vengas. Aquella tarde,
Eduardo le hizo una propuesta que cambiaría la vida de Alejandro para siempre. Voy a hablar con algunos contactos en Avianca. Existe un programa de becas para jóvenes con un talento excepcional. Es muy competitivo, pero creo que tienes posibilidades. Alejandro sintió que el corazón iba a estallarle en el pecho. Una beca para estudiar aviación. No te emociones todavía. Primero tienes que superar una serie de exámenes y evaluaciones. Y si logras entrar, serán 2 años de estudio intensivo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por esa oportunidad? Alejandro pensó en su abuela Esperanza, levantándose a las 4 de la mañana para mantenerlos a flote. Pensó en las noches en vela, estudiando manuales a la luz de una vela porque les habían cortado la electricidad. Pensó en todos los aviones que había visto despegar, preguntándose si algún día él estaría en la cabina. Capitán, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eduardo sonrió. Entonces, empezamos mañana. Porque si vas a competir con muchachos de colegios privados que llevan estudiando aviación desde niños, vas a tener que ser 10 veces mejor que ellos. Durante los siguientes 6 meses, Alejandro vivió y respiró aviación. Mantuvo su trabajo en el aeropuerto durante el día, pero cada minuto libre lo consagraba al estudio. Eduardo le había facilitado el acceso a simuladores más avanzados, le había presentado a otros pilotos que contribuyeron a su formación y lo había preparado para los exámenes más rigurosos de su vida. La abuela Esperanza notó la transformación en su nieto. Ese muchacho está diferente, comentaba a sus vecinas. Tiene una luz en la mirada que no le había visto antes. Finalmente, llegó el día de las pruebas para la beca. Alejandro se presentó en las oficinas de Avianca junto a otros 50 aspirantes. La mayoría provenía de familias adineradas, habían estudiado en los mejores colegios y algunos incluso habían recibido clases de vuelo privadas. Alejandro, con su uniforme de limpieza recién lavado porque era la única ropa decente que poseía, se sintió completamente fuera de lugar. ¿Qué hace aquí el chico de la limpieza?, escuchó susurrar a uno de los aspirantes. Probablemente se ha equivocado de sitio, respondió otro entre risas. Alejandro sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero recordó las palabras del capitán Suárez: no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Los exámenes se extendieron durante 2 días completos: teoría aeronáutica, matemáticas avanzadas, física, inglés técnico y, finalmente, las evaluaciones prácticas en el simulador. Alejandro sabía que lo había dado todo, pero también era consciente de que competía contra personas que habían gozado de ventajas que él nunca tuvo. 3 semanas después, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Morales, dijo una voz al otro lado. Soy la directora de entrenamiento de Avianca. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana a las 10? Con las manos temblorosas, Alejandro pidió permiso en el trabajo y se dirigió a las oficinas de Avianca. Al llegar, encontró a Eduardo esperándolo en el vestíbulo con una sonrisa que no podía disimular. Capitán, ¿qué hace aquí? He venido a acompañarte a recibir la noticia. En el despacho de la directora, Alejandro se sentó en el borde de la silla, preparándose para la decepción. Señor Morales, comenzó la directora, en mis 15 años evaluando aspirantes a piloto, jamás había visto unos resultados como los suyos. No solo obtuvo la puntuación más alta en todos los exámenes teóricos, sino que su desempeño en el simulador fue, sencillamente, extraordinario. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Por lo tanto, me complace informarle de que ha sido seleccionado para recibir la beca de excelencia de Avianca. Sus estudios serán financiados en su totalidad y, al graduarse, tendrá un puesto garantizado como copiloto en nuestra flota. Alejandro se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Eduardo le puso una mano en el hombro. ¿Qué me dice, futuro capitán Morales? Con lágrimas surcando su rostro, Alejandro apenas pudo susurrar: gracias. Muchísimas gracias.
Aquella noche, cuando llegó a casa y le contó la noticia a su abuela Esperanza, la anciana se sentó en su silla favorita y lloró de alegría. Siempre supe que mi nieto iba a volar, murmuró, mirando al cielo a través de la ventana. Siempre lo supe. Pero ninguno de los dos podía imaginar que, en apenas 6 meses, Alejandro se enfrentaría a una situación que no solo pondría a prueba todo lo que había aprendido, sino que lo convertiría en el héroe más joven en la historia de la aviación colombiana. 6 meses después de iniciar sus estudios, Alejandro Morales se había convertido en la estrella indiscutible de su promoción. Mientras sus compañeros lidiaban con conceptos básicos, él ya dominaba maniobras avanzadas. Los instructores hablaban de él en voz baja, asombrados por un talento que desafiaba toda lógica. Es como si hubiera nacido para esto, comentaba el instructor jefe después de otra sesión de simulador en la que Alejandro había gestionado emergencias múltiples sin inmutarse. Pero Alejandro mantenía los pies en la tierra. Cada noche regresaba a su casa en Ciudad Bolívar, donde su abuela lo esperaba con la cena y 1000 preguntas. A pesar de la beca y el futuro prometedor, seguía siendo el mismo muchacho humilde. ¿Cómo te fue hoy, mi piloto?, le preguntaba ella cada noche. Bien, abuela. Cada día aprendo algo nuevo. ¿Y cuándo vas a volar un avión de verdad? Todavía falta mucho. A pesar de no entender la complejidad de la aviación moderna, el apoyo incondicional de su abuela era su mayor motivación. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. Alejandro estaba en clase de meteorología cuando su teléfono vibró con un mensaje urgente del capitán Suárez. Ven al hangar 7. Inmediatamente. Es urgente. Alejandro pidió permiso y corrió hacia el hangar. Encontró una escena de caos controlado. Ejecutivos de Avianca hablando en susurros, mecánicos corriendo de un lado a otro y, en el centro de todo, el capitán Suárez, con una expresión de gravedad que Alejandro nunca le había visto. ¿Qué pasa, capitán? Alejandro, escúchame con mucha atención. Tenemos una situación de emergencia. Eduardo le explicó la crisis. El vuelo 892 de Avianca, con destino a Cartagena en 2 horas, transportaba a 173 pasajeros y una carga médica crítica, órganos para trasplantes que no podían esperar. El problema era que el capitán titular había sufrido un infarto y su copiloto un accidente de tráfico. Todos nuestros pilotos de reserva están en otras rutas, continuó Eduardo, y el vuelo no puede cancelarse por la carga médica. ¿Pero qué tengo que ver yo con eso?, preguntó Alejandro, aunque una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. Alejandro, oficialmente, no puedo pedirte esto. Técnicamente, no tienes licencia para volar comercialmente. Pero, extraoficialmente, Eduardo hizo una pausa, midiendo sus palabras, extraoficialmente, eres el mejor piloto que he conocido en mi vida. ¿Con licencia o sin ella? Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Capitán, me está pidiendo que pilotee un Boeing 737 comercial con 173 pasajeros. Te estoy pidiendo que salves 173 vidas y 3 órganos que pueden salvar 3 vidas más. Te estoy pidiendo que hagas aquello para lo que naciste. El director de operaciones de Avianca se acercó, visiblemente nervioso. Capitán Suárez, esto es completamente irregular. Si algo sale mal. Si algo sale mal, la responsabilidad será mía, interrumpió Eduardo. Pero si no hacemos nada, esas personas en la lista de trasplantes van a morir. Alejandro miró a su alrededor, viendo los rostros que lo observaban con una mezcla de esperanza y desesperación. Pensó en su abuela, en los manuales estudiados, en las horas de simulador. ¿Qué pasaría si digo que sí? Oficialmente, irías como copiloto en prácticas bajo mi supervisión, explicó Eduardo. Yo estaría en el asiento del capitán, pero en realidad necesitaría que tú llevaras el control del vuelo. Hizo una pausa. Y si dices que no, nadie te culparía. Es una responsabilidad inmensa para alguien de tu edad.
Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros de 17 años. Cuando los abrió, su voz era firme y decidida. Lo haré. El hangar estalló en actividad. Durante las 2 horas siguientes, Alejandro recibió un curso intensivo sobre las particularidades de la aeronave, repasó la ruta de vuelo y estudió las condiciones meteorológicas. La tripulación de cabina, ajena a la verdad, lo observaba con curiosidad. Parece muy joven, comentó la jefa de azafatas. Los mejores pilotos empiezan jóvenes, respondió Eduardo, sin mentir del todo. Cuando llegó el momento de abordar, Alejandro sintió una mezcla de terror y euforia. Se vistió con el uniforme de copiloto que le habían proporcionado, se colgó la identificación de piloto en prácticas y caminó hacia el avión junto a Eduardo. Los pasajeros subían, ignorando que sus vidas estaban en manos de un estudiante. Alejandro los observaba desde la cabina, familias con niños, ejecutivos, ancianos. Y en la bodega de carga, 3 órganos que eran la última esperanza para 3 personas. ¿Estás listo?, preguntó Eduardo mientras iniciaban los procedimientos. Estoy listo, respondió Alejandro, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre los instrumentos. Los primeros 30 minutos de vuelo transcurrieron con una normalidad casi surrealista. Alejandro gestionó las comunicaciones con la torre de control con una profesionalidad asombrosa, ejecutó un despegue impecable y estableció la ruta de vuelo hacia Cartagena. Eduardo lo observaba de reojo, preparado para intervenir al menor titubeo, pero lo que veía lo tranquilizaba. Alejandro volaba como si llevara años haciéndolo, con la naturalidad de un veterano. Control Bogotá, vuelo Avianca 892, comunicó Alejandro, su voz sonando mucho más madura de lo que sus 17 años sugerirían, reportando ascenso normal a altitud de crucero. Recibido, Avianca 892. Buen vuelo. Durante la primera hora, todo marchó según lo previsto. Los pasajeros se relajaron, la cabina se sumió en un murmullo tranquilo de lecturas y conversaciones a media voz. Alejandro mantenía una vigilancia constante sobre los instrumentos, ajustando la altitud, monitorizando el viento y manteniendo una comunicación fluida con los controladores aéreos. Pero a las 11:47 de la mañana, mientras sobrevolaban las escarpadas montañas de Antioquia, todo cambió. Copiloto, ¿estás viendo eso en el radar meteorológico?, preguntó Eduardo, señalando una ominosa mancha de color rojo intenso que se aproximaba desde el oeste. Alejandro fijó la vista en la pantalla y sintió un escalofrío. Era una tormenta eléctrica masiva, mucho más grande y violenta de lo que los pronósticos habían anticipado. Se extendía por cientos de kilómetros, un muro infranqueable que bloqueaba por completo su ruta hacia Cartagena. Capitán, esa tormenta no estaba en el pronóstico, dijo Alejandro, ajustando el radar para obtener una imagen más nítida. Las tormentas tropicales se forman con rapidez en esta época, respondió Eduardo, pero Alejandro detectó una nota de preocupación en su voz. De inmediato, contactó al control de tráfico aéreo. Control, vuelo Avianca 892. Solicitamos cambio de ruta por condiciones meteorológicas adversas. Avianca 892, Estamos viendo la misma formación tormentosa. ¿Qué altitud y ruta alternativa solicitan? Alejandro estudió las opciones en su pantalla de navegación. Podían intentar ascender y sobrevolarla, pero eso llevaría al avión al límite de su rendimiento. Podían intentar rodearla, pero eso añadiría 1 hora al vuelo y el combustible era un factor crítico. O podían intentar buscar un corredor entre las nubes, una maniobra arriesgada pero factible. Control, solicitamos ascenso a 41.000 pies para sobrevolar la formación. Negativo, Avianca 892. Tenemos tráfico militar en esa altitud. Sugerimos desvío hacia el sur. Alejandro revisó los cálculos de combustible. Un desvío hacia el sur los dejaría peligrosamente cerca de sus reservas, especialmente si encontraban vientos en contra.
Eduardo, dijo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez, no tenemos combustible suficiente para un desvío tan largo. Eduardo confirmó los cálculos y asintió con gravedad. Tienes razón. ¿Qué propones? Alejandro escrutó el radar meteorológico con una intensidad febril, buscando cualquier fisura en el muro de nubes. Tras varios minutos, identificó lo que parecía ser un pasillo estrecho entre dos núcleos de tormenta. Ahí, dijo, señalando la pantalla. Hay un espacio entre esas dos celdas. Es angosto, pero podemos pasar. Eduardo frunció el ceño. Ese corredor apenas tiene 10 kilómetros de ancho. Si las tormentas se desplazan. Es nuestra mejor opción, insistió Alejandro. Los órganos en la bodega no pueden esperar un retraso de 2 horas. Eduardo sabía que Alejandro tenía razón. Era una decisión arriesgada, pero la única que tenía sentido tanto desde el punto de vista operativo como humanitario. Control, Avianca 892, solicitando permiso para navegar rumbo 180, descenso a 35.000 pies, para penetración de zona de actividad meteorológica. Avianca 892, ¿están seguros de esa decisión? Estamos detectando actividad eléctrica significativa en esa área. Alejandro tomó el micrófono. Control, afirmativo. Llevamos carga médica crítica a bordo. Necesitamos llegar a Cartagena lo antes posible. Entendido, Avianca 892. Autorizado rumbo 180, descenso a 35.000 pies. Vuelen con extrema precaución y manténganos informados. Alejandro ajustó el rumbo del avión hacia el corredor que había identificado. A medida que se acercaban, podía ver por las ventanillas las nubes masivas que se alzaban como montañas de un gris plomizo, iluminadas desde su interior por relámpagos incesantes. Damas y caballeros, les habla el capitán desde la cabina, anunció Eduardo por el intercomunicador. Vamos a experimentar algo de turbulencia. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Lo que no les dijo a los pasajeros era que estaban a punto de atravesar una de las tormentas más peligrosas que cualquiera de ellos hubiera enfrentado jamás. Al entrar en el borde de la formación tormentosa, el avión comenzó a sacudirse como un juguete en manos de un gigante. Alejandro se aferraba a los mandos, corrigiendo constantemente para mantener el rumbo mientras el avión era azotado por corrientes de aire violentas. Rayos a las 2 en punto, gritó Eduardo por encima del estruendo. Alejandro vio el relámpago desgarrar las nubes cercanas y sintió la estática erizarle el vello de los brazos, pero mantuvo la concentración, navegando con pericia por el estrecho pasillo entre los dos núcleos principales de la tormenta. En la cabina de pasajeros, el terror era palpable. Algunos lloraban, otros rezaban en voz alta. Una azafata se asomó a la cabina. Capitán, los pasajeros están muy asustados. ¿Cuánto más va a durar esto? Dígales que todo está bajo control, respondió Eduardo. 5 minutos más y salimos de esta. Pero en ese preciso instante, ocurrió lo inesperado. Un rayo masivo impactó directamente en el ala derecha del avión. El relámpago golpeó la aeronave con la furia de un martillo celestial. Por un segundo que se sintió eterno, toda la cabina se inundó de una luz blanca y cegadora, seguida de inmediato por un estruendo que hizo vibrar cada remache del fuselaje. Alejandro sintió como si hubieran sido embestidos por el propio Zeus y, por un momento aterrador, perdió por completo el control del avión. Las luces de la cabina parpadearon frenéticamente antes de apagarse por completo, sumiendo a los pilotos en una oscuridad casi total. Los únicos sonidos eran los gritos de pánico de los pasajeros, el rugido del viento contra la estructura metálica y el pitido agudo y constante de múltiples alarmas que comenzaron a sonar al unísono. Eduardo, gritó Alejandro, luchando por nivelar el avión mientras las fuerzas de la tormenta los zarandeaban como a una hoja. Los instrumentos han muerto. Eduardo intentó responder, pero cuando Alejandro se giró hacia él, lo vio desplomado en su asiento, inconsciente. El impacto del rayo había provocado una sobrecarga eléctrica que no solo había afectado los sistemas del avión, sino también el marcapasos que Eduardo llevaba implantado desde hacía 5 años. El dispositivo médico había fallado, y el capitán más experimentado de Avianca estaba fuera de combate en el momento más crítico.
capitán. Eduardo, gritaba Alejandro, sacudiendo el hombro de su mentor mientras intentaba controlar el avión con una sola mano. Pero Eduardo no respondía. Su respiración era dificultosa, su pulso, errático. En la cabina de pasajeros, el pánico era absoluto. Las azafatas, entrenadas para emergencias, luchaban por mantener la calma. Todos en sus asientos, gritaba María, la jefa de cabina, mientras se dirigía a la cabina de vuelo. Pero cuando abrió la puerta y vio la escena, la sangre se le heló. Eduardo, inconsciente, y en el asiento del copiloto, un muchacho que parecía demasiado joven para ser piloto, luchando desesperadamente con unos controles que no respondían. ¿Dónde está el capitán?, preguntó María, aunque la respuesta era evidente. Está inconsciente, respondió Alejandro sin apartar la vista de la penumbra de los instrumentos. Su marcapasos falló con la sobrecarga. ¿Y usted quién es? ¿Puede volar este avión? Alejandro la miró por primera vez, y María vio en sus ojos algo que, a pesar de las circunstancias, la tranquilizó, una determinación absoluta. Soy Alejandro Morales, copiloto en prácticas. Y sí, puedo volar este avión. Lo que Alejandro no le dijo era que tenía apenas 17 años y que, técnicamente, no debería estar allí. Pero en ese momento, esos detalles eran irrelevantes. Lo único que importaba era que 173 personas dependían de él para seguir con vida. ¿Qué necesita que haga?, preguntó María, su profesionalismo forjado en 15 años de vuelo imponiéndose al miedo. Contacte al control aéreo por la radio de emergencia, ordenó Alejandro. Dígales que tenemos una emergencia eléctrica total, que el capitán está incapacitado y que necesitamos asistencia inmediata para un aterrizaje de emergencia. Mientras María se comunicaba con tierra, Alejandro evaluaba la situación a contrarreloj. Los sistemas eléctricos principales habían colapsado, pero los de emergencia, alimentados por baterías de respaldo, comenzaban a activarse uno por uno. Las luces de emergencia parpadearon hasta estabilizarse, bañando la cabina en una luz tenue que le permitía ver los instrumentos críticos. Control de emergencia, habla el vuelo Avianca 892, transmitió María por la radio de respaldo. Tenemos una emergencia en vuelo. Impacto directo de rayo, sistemas eléctricos comprometidos. Capitán incapacitado médicamente. Avianca 892, aquí control de emergencia Bogotá. ¿Cuál es su posición actual y estado del vuelo? Alejandro verificó los instrumentos que funcionaban con batería. Estamos aproximadamente a 150 kilómetros al noreste de Medellín. Altitud, 32.000 pies. Descendiendo involuntariamente debido a pérdida de potencia en el motor derecho. Era cierto. El rayo no solo había dañado los sistemas eléctricos, sino que también había afectado a uno de los dos motores del Boeing 737. El motor derecho operaba al 60% de su capacidad, lo que significaba que el avión perdía altitud de forma gradual pero constante. Piloto al mando, ¿cuál es su experiencia de vuelo?, preguntó el controlador. Alejandro dudó un segundo. Si decía la verdad, probablemente sembraría el pánico y recibiría instrucciones que podrían confundirlo. Si mentía, tendría más libertad para gestionar la emergencia según su entrenamiento. Copiloto certificado con 800 horas de vuelo en 737, mintió, multiplicando por 100 las horas que realmente tenía en simulador. Entendido, Avianca 892. ¿Pueden mantener la altitud? Alejandro miró los instrumentos. El avión descendía a un ritmo de 500 pies por minuto. A esa velocidad, tendrían quizás 20 minutos antes de verse forzados a aterrizar, quisieran o no. Negativo, control. Estamos perdiendo altitud por pérdida de potencia. Necesitamos un aterrizaje de emergencia lo antes posible. Avianca 892, el aeropuerto más cercano es el José María Córdoba en Medellín, pero está cerrado por la misma tormenta que están enfrentando. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. El aeropuerto de Medellín era su mejor opción, pero si estaba cerrado, las alternativas se reducían drásticamente. ¿Cuáles son nuestras opciones?
Tienen apartado a 80 kilómetros al noroeste, pero es un aeropuerto pequeño no equipado para un 737. O pueden intentar llegar a Montería, a 120 kilómetros al norte, pero con su tasa de descenso actual. No llegaremos a Montería, completó Alejandro, haciendo cálculos rápidos en su cabeza. ¿Qué tan pequeño es Apartadó? Hubo una larga pausa. Avianca 892, la pista de Apartadó tiene 1800 metros de longitud. Un 737 necesita, normalmente, al menos 2500 metros para aterrizar con seguridad. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Era como intentar aparcar un camión en el espacio de un coche compacto. Pero miró de nuevo los instrumentos y se dio cuenta de que no había alternativa. A la velocidad que perdían altitud, Apartadó era su única opción. Control, vamos a intentar el aterrizaje en Apartadó. Avianca 892, ¿están seguros de esa decisión? Es extremadamente arriesgado. En ese momento, Alejandro escuchó un sonido que le heló la sangre, alguien vomitando violentamente en la cabina de pasajeros. La turbulencia y el estrés estaban afectando a todos. Miró hacia atrás y vio rostros pálidos de terror, madres abrazando a sus hijos, hombres adultos con lágrimas en los ojos. Control, tenemos 173 almas a bordo y carga médica crítica. No tenemos opción. Entendido, Avianca 892. Los ponemos en contacto con la torre de Apartadó. Que Dios los acompañe. Mientras establecían comunicación con el pequeño aeropuerto, Alejandro se dio cuenta de que sudaba profusamente. A pesar del frío de la cabina, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles, y por primera vez desde el inicio de la emergencia, una pregunta aterradora cruzó su mente: ¿qué demonios estoy haciendo? Tenía 17 años. Hace 6 meses limpiaba baños. Y ahora, tenía 173 vidas en sus manos, volando un avión dañado hacia un aeropuerto demasiado pequeño, sin su mentor para guiarlo. Torre Apartadó, habla Avianca 892 en emergencia, transmitió, forzando su voz a sonar más calmada de lo que se sentía. Avianca 892, habla Torre Apartadó. Hemos sido informados. Estamos preparando todos los servicios de emergencia. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la pista? Pista 05. Viento del noreste a 15 nudos. Visibilidad de 2 kilómetros por lluvia ligera. Pista húmeda pero operable. Alejandro cerró los ojos un segundo. Pista húmeda significaba menos fricción, lo que exigiría una distancia de frenado aún mayor en una pista que ya era demasiado corta. Pero no había alternativa. Torre Apartadó, confirmen longitud exacta de la pista. Avianca 892. La pista 05 tiene 1740 metros de longitud útil. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Eran 60 metros menos de lo que le había dicho el control aéreo. Era como si el universo conspirara contra ellos. En ese momento, Eduardo comenzó a moverse en su asiento. Alejandro se giró de inmediato. «Eduardo, ¿puede oírme?» Eduardo abrió los ojos con lentitud, desorientado. ¿Qué ha pasado? Nos alcanzó un rayo. Su marcapasos falló. Ha estado inconsciente 15 minutos. Eduardo intentó incorporarse, pero estaba débil. Estado del avión. Motor derecho al 60%. Sistemas eléctricos principales fuera. Volando con energía de emergencia. Estamos descendiendo hacia Apartadó. Apartadó, Eduardo frunció el ceño. Esa pista es demasiado corta para un 737. Lo sé, pero es nuestra única opción. Eduardo miró los instrumentos y comprendió la gravedad de la situación. También notó algo más, la forma en que Alejandro había manejado la crisis, la calma en su voz, las decisiones acertadas que había tomado bajo una presión que habría quebrado a pilotos con mucha más experiencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eduardo. Aterrorizado, admitió Alejandro, pero concentrado. Eduardo sonrió débilmente. Esa es la respuesta correcta. Un piloto que no siente miedo en una situación así es un piloto peligroso. ¿Puedes ayudarme con el aterrizaje?
Eduardo intentó levantar los brazos hacia los controles, pero su coordinación estaba afectada. Mi motricidad está comprometida. Vas a tener que hacerlo solo. Alejandro sintió una oleada de pánico, pero la reprimió al instante. Está bien. Puedo hacerlo. Sé que puedes, dijo Eduardo. Y había tal convicción en su voz que Alejandro recuperó la confianza. Pero escúchame con atención. Para aterrizar en una pista corta, tendrás que hacer algo que nunca has practicado. ¿Qué? Un aterrizaje de aproximación pronunciada. Tendrás que llegar más alto y más lento de lo normal, y luego descender de forma muy abrupta en el último momento. Es la única forma de detener el avión en esa distancia. Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra. Velocidad, 130 nudos, no más. Y necesitarás flaps completos y los reversores de empuje inmediatamente después de tocar tierra. Entendido. Avianca 892, reportando contacto visual con el aeropuerto a 15 kilómetros, anunció la torre. Alejandro miró por la ventana y vio las luces de aproximación brillando a través de la lluvia. El aeropuerto parecía minúsculo. Torre apartado, Avianca 892 solicita aproximación final para la pista 05. Avianca 892, autorizado aproximación final pista 05. Todos los servicios de emergencia están en posición. Alejandro sabía que eso significaba bomberos, ambulancias y equipos de rescate esperando en caso de que todo saliera mal. La imagen no era precisamente tranquilizadora. Alejandro, dijo Eduardo, su voz seria pero serena. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sin importar lo que ocurra en los próximos minutos, has manejado esta emergencia como el mejor piloto que he conocido. Eduardo, no hable como si fuéramos a morir. No vamos a morir, dijo Eduardo con firmeza. Porque eres demasiado bueno para permitir que eso ocurra. Alejandro inició el descenso final. A través de la lluvia, la pista parecía imposiblemente pequeña, como intentar aterrizar un elefante en una cuerda floja. Velocidad 140 nudos, altitud 1000 pies, reportó. Bien, pero necesitas reducir más la velocidad, le recordó Eduardo. Alejandro ajustó los controles, extendiendo los flaps al máximo y reduciendo la potencia. El avión comenzó a descender más bruscamente, pero mantenía la estabilidad. 500 pies, velocidad 135. Alejandro, en 10 segundos verás la pista. Cuando la veas, mantén el morro apuntando exactamente al centro. No importa lo estrecha que parezca, mantén el rumbo. Entendido. Y entonces, a través de la lluvia y las nubes bajas, Alejandro vio la pista de apartado. Su primera reacción fue de puro shock. Parecía una pista de aeromodelismo, no un aeropuerto real. Eduardo, ¿estás seguro de que un 737 puede aterrizar ahí? No estoy seguro, admitió Eduardo, pero eres la única oportunidad que tienen estas 173 personas. Alejandro respiró hondo y se concentró en la tarea más importante de su vida. A 300 pies de altura, 130 nudos de velocidad, con 173 almas dependiendo de su habilidad, se preparó para intentar lo imposible. Torre apartado, Avianca 892 en aproximación final. Avianca 892. Pista despejada. Viento favorable. Buena suerte. Las palabras buena suerte resonaron en los oídos de Alejandro. En unos segundos sabría si era el piloto que Eduardo creía que era, o si acababa de condenar a muerte a todos los que confiaban en él. El destino de 173 personas estaba a punto de decidirse en una pista de 1740 metros, en manos de un joven de 17 años que 6 meses atrás limpiaba baños para sobrevivir. A 200 pies de altura, Alejandro podía distinguir cada detalle de la diminuta pista de apartado. Los camiones de bomberos, posicionados a los lados, con sus luces rojas y azules parpadeando como ojos de depredador en la penumbra de la tormenta. Las ambulancias, esperando en formación, preparadas para el peor de los escenarios. Y en la torre de control, él sabía que había hombres conteniendo la respiración mientras observaban a un Boeing 737 intentar lo imposible. 100 pies, velocidad 128 nudos,
reportó Alejandro, su voz sorprendentemente serena a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Perfecto, murmuró Eduardo desde su asiento, mantén esa velocidad exacta. En la cabina de pasajeros, reinaba un silencio sepulcral. Las azafatas habían instruido a todos para que adoptaran la posición de emergencia, cabezas hacia abajo, manos protegiendo la nuca. Madres susurraban oraciones mientras abrazaban a sus hijos. Ejecutivos que nunca habían rezado en su vida buscaban palabras para dirigirse a Dios. Ancianos cerraban los ojos, repasando una vida entera de recuerdos. 50 pies, anunció Alejandro. La pista parecía imposiblemente estrecha, como intentar enhebrar una aguja con una soga. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que abortara el aterrizaje, que diera la vuelta y buscara otra opción. Pero no había otra opción. Este era el momento para el que había nacido, aunque no lo supiera hasta ahora. 25 pies, 20 pies. El tren de aterrizaje principal tocó la pista con un impacto que resonó por todo el avión como un trueno. De inmediato, Alejandro activó los reversores de empuje y pisó los frenos con toda la fuerza de su cuerpo. El avión rugió mientras las fuerzas opuestas de la propulsión y el frenado luchaban entre sí en una batalla titánica. Reversores activados, gritó, mientras el Boeing 737 devoraba la pista a una velocidad que parecía suicida para un tramo tan corto. Por la ventanilla, Alejandro veía pasar los marcadores de distancia a una velocidad vertiginosa. 1500 metros restantes, 1200, 1000. El avión seguía yendo demasiado rápido. Frenos de emergencia, le gritó Eduardo, su voz apenas un hilo. Alejandro activó el sistema de frenado de emergencia. El avión se sacudió violentamente mientras las ruedas se bloqueaban por un instante antes de que el sistema antibloqueo las liberara. Un olor a goma quemada comenzó a filtrarse en la cabina. 800 metros restantes, 600, 400. No vamos a parar, gritó Alejandro, viendo cómo el final de la pista se abalanzaba sobre ellos. 300 metros, 200. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. La misma lluvia que había complicado su aproximación se convirtió en su aliada. El agua acumulada en la pista creó una resistencia adicional que, combinada con el frenado de emergencia y los reversores a máxima potencia, finalmente comenzó a reducir la velocidad del avión de forma significativa. 150 metros, 100, 75. El Boeing 737 se detuvo por completo. A exactamente 50 metros del final de la pista. Por un momento que pareció eterno, no se oyó nada. Ni dentro del avión ni fuera. Como si el mundo entero hubiera contenido la respiración y ahora no supiera cómo exhalar. Luego, desde algún lugar en la parte trasera del avión, alguien comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron, hasta que toda la cabina estalló en el aplauso más estruendoso que Alejandro había escuchado en su vida. Los pasajeros lloraban, se abrazaban, gritaban de alegría. Habían estado a segundos de la muerte, y ahora estaban vivos, sanos y salvos en tierra firme. Torre apartadó, Avianca 892 reportando aterrizaje exitoso, transmitió Alejandro, su voz quebrándose por primera vez en toda la emergencia. Avianca 892, ese ha sido el aterrizaje más increíble que hemos visto en nuestras vidas, respondió el controlador, su propia voz cargada de emoción. Todos los servicios de emergencia están en camino para prestar asistencia. Eduardo, a pesar de su debilidad, logró poner una mano en el hombro de Alejandro. Hijo, acabas de hacer algo que muchos pilotos con 20 años de experiencia no habrían sido capaces de hacer. Alejandro se quitó los auriculares y, por primera vez, se permitió sentir el impacto completo de lo que acababa de suceder. Había salvado 173 vidas. Había aterrizado un avión comercial en condiciones imposibles. Y lo había hecho con apenas 17 años. Pero la comprensión más profunda llegó cuando vio los rostros de gratitud de los pasajeros que comenzaron a pasar por la cabina para agradecerle. Una madre con su bebé en brazos se detuvo y le dijo, con lágrimas en los ojos, «Gracias por traer a mi hijo sano y salvo a casa». Un anciano le estrechó la mano con fuerza y le dijo, «Joven, usted es un héroe». Pero fue una niña de unos 8 años la que más lo conmovió. Se acercó tímidamente y le preguntó,
señor piloto, ¿era usted el que manejaba el avión? Sí, pequeña. Mi mamá dice que usted nos salvó la vida. ¿Es cierto? Alejandro se agachó para quedar a su altura. Lo que es cierto es que todos trabajamos juntos para llegar sanos y salvos. La niña sonrió y le dio un abrazo espontáneo que casi hizo llorar a Alejandro. Cuando sea grande, quiero ser piloto como usted. En ese instante, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el muchacho pobre de Ciudad Bolívar que limpiaba baños. Se había convertido en algo que nunca había planeado ser, una inspiración para otros. Los paramédicos llegaron y se llevaron a Eduardo al hospital. Antes de irse, le apretó la mano a Alejandro una vez más. Nos vemos pronto, capitán Morales, le dijo con una sonrisa. Todavía soy copiloto en prácticas, protestó Alejandro. Ya no, respondió Eduardo. Después de lo que has hecho hoy, eres piloto de corazón. El resto son solo papeles. Mientras los pasajeros descendían del avión, agradeciéndole uno por uno, Alejandro se quedó solo en la cabina. Miró por la ventana la pista donde había logrado lo imposible y pensó en su abuela Esperanza. Su teléfono tenía 17 llamadas perdidas. Aparentemente, la noticia ya había llegado a los medios. Pero la única llamada que quería hacer era a su abuela. Abuela. Alejandro, mi nieto piloto. Todo el barrio está hablando de ti. ¿Ya se enteró? Está en las noticias. Dicen que salvaste a 173 personas. Dicen que eres un héroe. Alejandro sonrió. Solo hice mi trabajo, abuela. No, mi amor. Hiciste mucho más que eso. Hiciste realidad todos mis sueños para ti. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a Bogotá en un vuelo comercial normal, como pasajero esta vez, reflexionó sobre las últimas 24 horas. Había comenzado el día como un estudiante y lo terminaba como el piloto más joven en la historia de Colombia en realizar un aterrizaje de emergencia exitoso. Pero más importante que la fama que sabía que vendría, era la certeza de que había encontrado su propósito en la vida. No solo quería volar, quería usar su talento para ayudar a otros, para estar presente en los momentos críticos cuando las vidas dependen de la habilidad, el valor y la determinación. Cuando el avión que lo llevaba de vuelta a Bogotá despegó de Apartadó, Alejandro miró hacia abajo y vio la pequeña pista donde había hecho historia. En unas horas, esa pista sería famosa en todo el mundo como el lugar donde un adolescente de 17 años demostró que los héroes no tienen edad. Pero para Alejandro, esa pista representaba algo más profundo, el lugar donde había dejado de ser el muchacho que soñaba con volar para convertirse en el joven que salvaba vidas volando. Al llegar a Bogotá, una multitud lo esperaba en el aeropuerto. Periodistas, cámaras, ejecutivos de Avianca y, en primera fila, su abuela Esperanza, con lágrimas de orgullo surcando su rostro arrugado. Ese es mi nieto, gritaba a quien quisiera oírla. Ese es mi piloto. Cuando Alejandro la abrazó en medio del caos de flashes y preguntas, ella le susurró al oído, siempre supe que volarías alto, mi amor. Pero nunca imaginé que volarías tan alto que llegarías a tocar el cielo. Esa noche, en su pequeña casa de Ciudad Bolívar, Alejandro se sentó en la misma silla donde había estudiado tantos manuales, donde había soñado con ser piloto. Ahora, ese futuro no solo era posible, se había hecho realidad de la manera más extraordinaria. Su teléfono sonó. Era el director general de Avianca. Alejandro, después de lo que hiciste hoy, la compañía quiere ofrecerte algo especial. ¿Qué es, señor? Queremos acelerar tu entrenamiento. En lugar de 2 años más, si apruebas todos los exámenes, podrías estar volando como copiloto oficial en 6 meses. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. De verdad. De verdad. Y hay algo más. Queremos que seas el embajador de nuestro nuevo programa de becas para jóvenes de bajos recursos con talento excepcional. Queremos encontrar a más jóvenes como tú. Alejandro sonrió. La idea de ayudar a otros a alcanzar sus sueños era casi tan emocionante como volar. Acepto, dijo sin dudar. Esa noche, antes de dormir, Alejandro salió al pequeño patio y miró al cielo.
Las estrellas brillaban con una intensidad nueva, y por primera vez en su vida, no sintió que miraba algo inalcanzable. Sintió que miraba a su hogar. Mañana habría entrevistas, ceremonias, reconocimientos. Pero esa noche, era simplemente Alejandro Morales, el muchacho de Ciudad Bolívar que había tocado el cielo y había traído a 173 personas de vuelta a la tierra. Y mientras se quedaba dormido, soñó que volaba de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Estaba entrenando a una nueva generación de pilotos jóvenes que, como él, provenían de la pobreza, pero tenían sueños más grandes que las nubes. Una semana después del milagro de Apartadó, la vida de Alejandro Morales se había transformado de maneras que jamás habría podido imaginar. Su rostro ocupaba la portada de todos los periódicos de Colombia. Había sido entrevistado por cadenas internacionales y su historia había dado la vuelta al mundo. El hashtag #héroe Alejandro se había vuelto viral, con millones de personas compartiendo su inspiradora historia de superación. Pero la fama, como Alejandro estaba descubriendo, era una moneda de dos caras. Era lunes por la mañana cuando llegó a la Academia de Aviación. En lugar de la indiferencia habitual, ahora todos los ojos se clavaban en él, algunos con admiración, otros con curiosidad, y unos pocos con algo que se parecía peligrosamente a la envidia. «Ahí viene el héroe», exclamó uno de sus compañeros, Sebastián Herrera, hijo de una familia adinerada que nunca había ocultado su desprecio por los orígenes humildes de Alejandro. «¿Qué se siente al ser famoso, Morales?». Alejandro intentó ignorar el tono sarcástico, pero Sebastián insistió. «Debe de ser increíble que te regalen las oportunidades por un golpe de suerte, mientras algunos tenemos que estudiar durante años para ganarnos el respeto». «No fue suerte», respondió Alejandro con calma, aunque sentía la sangre hervir. Fueron 173 personas que necesitaban llegar vivas a casa. Claro, claro. El pobre niño de la favela que se convierte en héroe. Es una historia muy conveniente para las relaciones públicas de Avianca, ¿no te parece? Alejandro se giró para enfrentarlo. ¿Sabes qué, Sebastián? Tienes razón en algo. Vengo de Ciudad Bolívar, un barrio que tú probablemente no sabrías ni ubicar en un mapa. Mi abuela vende arepas en la calle para sobrevivir. No tengo el dinero de tu familia ni sus contactos. La clase entera guardó silencio. Pero cuando 173 personas necesitaron a alguien que salvara sus vidas, no les importó de qué barrio venía. Solo les importó que pudiera traerlos a casa sanos y salvos. Y eso es exactamente lo que hice. Sebastián abrió la boca para replicar, pero en ese momento entró el instructor Ramírez. «Buenos días, futuros pilotos. Morales, ¿podemos hablar un momento?». Fuera del aula, el instructor le habló con franqueza. «Alejandro, sé que estas semanas han sido intensas. Estamos muy orgullosos de ti, pero queremos asegurarnos de que puedas seguir estudiando sin distracciones». «¿Qué tipo de distracciones?». «Para empezar, tienes a la prensa llamando a diario. Agentes de celebridades ofreciéndote contratos. Y hay rumores de que aerolíneas internacionales están interesadas en ti». «Instructor, yo solo quiero terminar mi formación y ser un buen piloto». «Lo sé, y esa es la actitud correcta. Pero quiero que entiendas que no todo el mundo se alegrará de tu éxito». Como si fuera una señal, el teléfono de Alejandro sonó. Un número desconocido. «Alejandro Morales. Soy Patricia Vázquez, del periódico El Espectador. Estamos investigando algunas inconsistencias en su historia del vuelo 892. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de inconsistencias?». «Bueno, para empezar, los registros oficiales muestran que usted es menor de edad y no figura en ninguna lista de pilotos con licencia en Colombia». Alejandro miró al instructor, que había escuchado la conversación. La periodista concertó una entrevista para el día siguiente. Cuando colgó, sus manos temblaban. «Instructor, van a descubrir que no tengo licencia». «Ya lo sabemos, Alejandro, y estamos preparados. La verdad siempre sale a la luz, y en este caso, la verdad es aún más impresionante que la versión que conocen los medios». Esa tarde, Alejandro se reunió con los ejecutivos de Avianca.
Alejandro, sabíamos que tendríamos que revelar todos los detalles, comenzó el director general. La pregunta es, ¿estás preparado para afrontar las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Habrá gente que cuestione nuestra decisión. Habrá investigaciones de la autoridad aeronáutica. Y, por desgracia, habrá quienes intenten minimizar tu hazaña. Alejandro guardó silencio por un momento. ¿Se arrepienten de haberme dado la oportunidad? Arrepentirnos, rió el director. Alejandro, salvaste 173 vidas. Demostraste que el talento y el valor no tienen edad. Le diste a Colombia una historia de esperanza que necesitaba desesperadamente. ¿Por qué íbamos a arrepentirnos? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la verdad. Toda la verdad. Y dejamos que el mundo juzgue. Al día siguiente, Alejandro se sentó frente a Patricia Vázquez. La periodista fue directa. ¿Cuántos años tiene realmente? 17. ¿Y cuántas horas de vuelo tenía antes del incidente? Alejandro respiró hondo. 0 horas de vuelo real. Solo simulador. Patricia enarcó una ceja. ¿0? ¿Me está diciendo que su primer vuelo real fue pilotar un Boeing 737 con 173 pasajeros? Sí. ¿Y Avianca lo sabía? El capitán Suárez conocía mi situación. La decisión se tomó en una emergencia extrema. Alejandro, ¿se da cuenta de lo extraordinario que suena todo esto? Entiendo que suene increíble, pero es exactamente lo que ocurrió. ¿Cómo explica que tuviera la habilidad para hacer algo que pilotos experimentados podrían no haber logrado? Alejandro reflexionó. Creo que hay 2 razones. La primera es que estudié aviación de forma obsesiva durante 2 años. Conocía cada sistema del 737 como si lo hubiera construido yo mismo. La segunda es que el capitán Suárez me entrenó en el simulador durante meses. Era como si ya hubiera volado ese avión cientos de veces. ¿Y la tercera razón? El talento natural. Alejandro se encogió de hombros. No sé si creo en el talento natural. Creo en el trabajo duro y la preparación. Patricia sonrió por primera vez. Alejandro, he entrevistado a muchas personas en mi carrera. Políticos que mienten sin pestañear, celebridades que inventan historias. Pero con usted, siento que estoy hablando con alguien que genuinamente no comprende lo extraordinario que es. 3 días después, se publicó el artículo de Patricia Vázquez con el titular, El milagro de Apartadó, la verdadera historia del héroe de 17 años. Detallaba toda la verdad, su edad, su falta de licencia, su origen humilde y la decisión desesperada que lo puso en aquella cabina. La reacción fue inmediata y polarizada. Sus defensores lo veían como una prueba de que el heroísmo no tiene edad. Sus detractores cuestionaban la irresponsabilidad y argumentaban que había sido pura suerte. Alejandro se vio en el centro de un huracán mediático. Una tarde, caminando por su barrio, se dio cuenta de que su vida había cambiado incluso allí. Los vecinos lo miraban con orgullo y curiosidad. Le pedían fotos, querían que sus hijos lo conocieran. Era gratificante, pero también abrumador. Se había convertido en un símbolo, una inspiración, y eso conllevaba responsabilidades que no había anticipado. Esa noche, cenando con su abuela, ella notó su silencio. ¿Qué te preocupa, mi piloto? Abuela, ¿crees que hice lo correcto? ¿Lo correcto? Salvaste 173 vidas. Pero algunos dicen que fue irresponsable. Que la abuela Esperanza lo miró fijamente. Alejandro, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? Que cuando tuviste la oportunidad de ser un héroe, no lo pensaste 2 veces. Solo pensaste en las personas que necesitaban ayuda. Hizo una pausa. He vivido 73 años y he aprendido algo. La gente que critica desde la comodidad de sus despachos nunca es la que está allí cuando se necesita verdadero valor. Esa noche, Alejandro recibió una llamada que cambiaría su perspectiva. Alejandro, soy Carmen Rodríguez. Estaba en el vuelo 892. Era la madre del bebé. He estado siguiendo las noticias, las críticas. Quiero que sepas algo.
Ese día, cuando todo se venía abajo, vi el miedo en los ojos de mi bebé. Pero cuando escuché tu voz por el intercomunicador, tranquila y profesional, supe que íbamos a estar bien. No me importa cuántos años tengas o qué papeles tengas. Lo que me importa es que cuando mi familia necesitó un héroe, tú estuviste ahí. Y eso es algo que ningún crítico puede arrebatarte. Después de colgar, Alejandro se sintió más centrado. Se dio cuenta de que había estado escuchando las voces equivocadas. Las únicas opiniones que importaban de verdad eran las de las 173 personas de aquel avión. Al día siguiente, regresó a la academia con una nueva determinación. Cuando Sebastián Herrera volvió a hacer un comentario sarcástico, Alejandro simplemente sonrió. Sebastián, cuando tengas a 173 personas agradeciéndote por haberle salvado la vida, entonces podremos hablar de fama. Mientras tanto, te sugiero que te concentres en estudiar. Nunca se sabe cuándo la vida te pondrá a prueba. La clase se quedó en silencio, pero esta vez Alejandro vio algo diferente en los rostros de sus compañeros: respeto. Esa tarde, el instructor Ramírez se le acercó. Alejandro, tengo noticias. La autoridad aeronáutica ha completado su investigación. Han determinado que todas las decisiones tomadas fueron apropiadas dadas las circunstancias. Y, lo más importante, van a acelerar el proceso para darte tu licencia oficial. Puedes presentarte a los exámenes finales el mes que viene. Alejandro no daba crédito. Y hay algo más. El presidente de Colombia quiere conocerte este fin de semana para entregarte una condecoración nacional por heroísmo. Mientras caminaba a casa, Alejandro reflexionó sobre las últimas semanas. La fama había sido complicada, pero le había enseñado algo importante. No había salvado 173 vidas para ser famoso. Lo había hecho porque era lo correcto. Y esa comprensión le dio la fuerza para afrontar lo que viniera. Porque ahora sabía quién era en realidad. No el héroe de los medios ni el villano de los críticos. Simplemente Alejandro Morales, un joven que hizo lo que tenía que hacer cuando la vida se lo exigió. Y eso, decidió, era más que suficiente. El sábado por la mañana, Alejandro se despertó en una suite del hotel más lujoso de Cartagena. Irónicamente, era el mismo hotel donde una vez soñó con trabajar como botones para pagarse los estudios. Ahora, era el huésped de honor del gobierno colombiano, preparándose para recibir la Orden al Mérito Civil, la más alta condecoración del país. Su teléfono sonó. Era su abuela Esperanza, que había viajado en avión por primera vez para acompañarlo. «Mi piloto, ¿ya estás despierto?» «Sí, abuela». «¿Cómo durmió?» «Como una reina, hijito. Esta cama es más grande que nuestra sala». Se rió con su alegría contagiosa. ¿Sabes? Anoche me acordé de cuando eras pequeño y me decías que algún día serías importante. Yo siempre te creí, pero jamás imaginé que sería de esta manera. A Alejandro se le formó un nudo en la garganta. Abuela, nada de esto habría sido posible sin usted. 2 horas después, Alejandro se encontraba en el Palacio de Convenciones de Cartagena, vestido con un traje que Bianca le había regalado. El salón estaba lleno de dignatarios, periodistas y, en primera fila, los pasajeros del vuelo 892. Al ver a las personas que había salvado, todo cobró sentido. Allí estaba Carmen Rodríguez con su bebé, ya más grande. El anciano que lo había llamado héroe. La niña de 8 años que ahora quería ser piloto. Un asistente presidencial lo escoltó a una sala privada donde lo esperaba el presidente de la República. Alejandro, dijo el presidente extendiéndole la mano, es un honor conocer al joven que ha puesto el nombre de Colombia en alto. El presidente lo estudió. ¿Sabes por qué decidimos darte esta condecoración? Para ser sincero, señor presidente, todavía intento entender por qué merezco tanto. Precisamente por esa respuesta, sonrió el presidente. En un mundo que busca la fama, tú representas el heroísmo auténtico. El que simplemente hace lo correcto cuando nadie más puede. Hizo una pausa. Solo tú, Alejandro, tenías la combinación de habilidad, valor y determinación para hacer lo que hiciste. Eso es lo que convierte a alguien en un héroe nacional.
Media hora más tarde, Alejandro estaba en el escenario principal. Al mirar al público, vio a su abuela en primera fila, llorando de emoción y orgullo. El presidente contó la historia completa del vuelo 892, y cuando terminó, no había un solo ojo seco en el auditorio. Alejandro Morales representa lo mejor de Colombia, continuó. La idea de que no importa de dónde vengamos, sino lo que hacemos cuando la vida nos da la oportunidad de marcar la diferencia. Y con esas palabras, le colocó la medalla dorada alrededor del cuello. Alejandro, dijo el presidente, ¿te gustaría dirigir unas palabras a la nación? Alejandro se acercó al micrófono. Vio a su abuela hacerle un gesto de aliento y encontró su voz. Señor presidente, distinguidos invitados, compatriotas. Hace 2 meses, yo era solo un muchacho de Ciudad Bolívar con un sueño que parecía imposible. Limpiaba baños y estudiaba manuales de aviación que encontraba en la basura. Un murmullo recorrió el auditorio. Hoy estoy aquí no porque sea especial, sino porque tuve la fortuna de encontrar personas que creyeron en mí. El capitán Eduardo Suárez, que vio potencial donde otros solo veían a un limpiador. A Bianca, que me dio una oportunidad. Y mi abuela Esperanza, que trabajó vendiendo arepas para que yo pudiera estudiar. Su abuela se secaba las lágrimas con un pañuelo. Lo que pasó en el vuelo 892 no fue solo un momento de valentía. Fue el resultado de años de preparación, de mentores que me enseñaron y de una sociedad que finalmente me dio la oportunidad de contribuir. Pero, sobre todo, fue el resultado de una simple verdad: cuando tienes la oportunidad de ayudar a otros, tienes la obligación moral de hacerlo. Respiró hondo. Hoy recibo esta medalla, pero no es solo mía. Pertenece a cada joven de bajos recursos que sueña con algo más grande. Pertenece a cada persona que alguna vez dudó de sus propias capacidades. Pertenece a cada colombiano que cree que podemos ser mejores. Los aplausos comenzaron a crecer. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Vuelo Alto, una organización que proporcionará becas de aviación a jóvenes de bajos recursos que demuestren talento y determinación. Porque creo firmemente que en los barrios más humildes de Colombia hay futuros líderes que solo necesitan una oportunidad. Los aplausos se volvieron ensordecedores. Y quiero terminar con un mensaje para todos los jóvenes que están viendo esto, dijo, mirando a las cámaras. No importa de dónde vengan. Si tienen un sueño y están dispuestos a trabajar por él, ese sueño es posible. Porque yo soy la prueba viviente de que en Colombia, con trabajo duro y las oportunidades correctas, cualquier sueño puede hacerse realidad. Incluso el sueño imposible de un muchacho pobre que quería tocar las nubes. La ovación duró más de 5 minutos. Después de la ceremonia, en la recepción, la conversación más significativa fue con un grupo de estudiantes de aviación de toda Latinoamérica. Alejandro, le dijo una joven de Ecuador, tu historia me inspiró a no rendirme. Mi familia vendió nuestro coche para pagar mi primer semestre después de ver tu entrevista, añadió un joven de Guatemala. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que el verdadero impacto de su hazaña no estaba en las medallas, sino en las vidas que había inspirado. Esa noche, de vuelta en su hotel, habló con el capitán Suárez, ya recuperado. ¿Alguna vez se arrepiente de haberme dado esa oportunidad? Eduardo se rió. Alejandro, la decisión más difícil para un piloto es moral, arriesgar tu propia vida para salvar a otros. Y tú tomaste esa decisión sin dudar. No solo salvaste 173 vidas ese día, has cambiado miles de vidas con tu ejemplo. Mientras miraba las estrellas sobre el Caribe, Alejandro pensó en el futuro. Tenía 17 años y ya había logrado más de lo que había soñado. Pero también sabía que esto era solo el principio. Y por primera vez desde el aterrizaje, se sintió completamente en paz con el camino que había elegido. Un año después, Alejandro Morales estaba en la cabina de un Boeing 737 de Avianca. Pero esta vez era diferente. Era el capitán Alejandro Morales, de 18 años, el piloto comercial más joven en la historia de Colombia. Control, Avianca 1892 solicitando autorización para despegue, comunicó, usando intencionadamente el número de vuelo que honraba la fecha que cambió su vida.
En la cabina de pasajeros viajaban 173 personas muy especiales, los becarios de la Fundación Vuelo Alto de toda Latinoamérica y sus familias. Damas y caballeros, les habla el capitán Morales, anunció mientras el avión ascendía. Bienvenidos al vuelo más importante de mi vida. Hace exactamente un año, yo estaba en una cabina similar, enfrentando la situación más difícil de mi vida. Hoy estoy aquí no como el héroe de los medios, sino como la prueba viviente de que los sueños imposibles sí pueden hacerse realidad. El destino del vuelo era un lugar simbólico, Apartadó. Pero ahora el pequeño aeropuerto había sido renovado y ampliado, convirtiéndose en la sede del primer centro de entrenamiento de la Fundación Vuelo Alto. El aterrizaje fue perfecto. Alejandro había cerrado el círculo, del joven que aterrizó en emergencia al capitán que regresaba triunfante. Cuando las puertas se abrieron, la recepción fue extraordinaria. Los primeros 50 graduados del programa formaron un pasillo de honor, aplaudiendo a los nuevos becarios. Había lágrimas, abrazos y una energía de esperanza casi palpable. La ceremonia de bienvenida se celebró en el hangar principal. En las paredes colgaban las fotos de todos los becarios con sus historias de superación. Hace un año, comenzó Alejandro, yo era solo un joven con un sueño imposible. Hoy, ustedes, 100 nuevos becarios, representan 100 sueños imposibles a punto de hacerse realidad. Luego, invitó a su abuela al escenario. Niños, niñas, dijo ella con voz firme, cuando veo sus caras, veo la misma hambre que vi en mi Alejandro, hambre de oportunidades, hambre de demostrar de qué están hechos. La ceremonia culminó con un anuncio especial. La Fundación Vuelo Alto se expande, dijo Alejandro. En los próximos 5 años, abriremos centros en 10 países de América Latina, ofreciendo becas a 1000 jóvenes cada año. Y los instructores principales serán graduados de nuestro programa. Ustedes no solo se beneficiarán de estas oportunidades, crearán oportunidades para la próxima generación. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro se encontró solo en la pista donde todo comenzó. Habló con Eduardo. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto? Hace un año se preocupaba por salvar 173 vidas. Ahora está cambiando miles de vidas, y esas miles cambiarán millones más. Al día siguiente, cuando el primer grupo de becarios comenzó sus clases, Alejandro se paró frente a ellos como instructor. En la pizarra escribió una frase que se convertiría en el lema de la fundación: no nacimos para caminar cuando podemos volar. 5 años después, cuando la fundación había graduado a más de 2000 pilotos de origen humilde, Alejandro Morales sería recordado no solo como el joven que salvó 173 vidas. Sería recordado como el hombre que demostró que un solo acto de valor puede crear ondas de esperanza que transforman a generaciones enteras. Y cada vez que uno de sus estudiantes despegara por primera vez, Alejandro sabría que el verdadero milagro de Apartadó no había sido aterrizar un avión. Había sido despegar hacia un futuro donde los sueños imposibles se vuelven inevitables.